Transmisión, así. Listo, bueno, entonces, como les venía diciendo, la arquitectura de Android se basa en el kernel. Hay una capa intermedia que es el HAL, que es el Hardware Abstraction Layer, que es como la encargada de comunicarse entre el sistema operativo y la kernel como tal. Es el encargado de gestionar todo ese tipo de conectividad. Sobre esa capa vienen las librerías requeridas para la ejecución. Algunas son nativas de C++ o de C. Por ejemplo, la parte del OpenGL, que es la parte gráfica, está desarrollada en C++. El WebKit, que es la base para los navegadores. El Media Framework para todo lo que tiene que ver con audio y video. Y adicionalmente tiene una capa que es el Android Runtime, donde se define una especie de administrador de recursos del dispositivo móvil. Cada aplicación en Android va a tener un manejador propio para evitar que se colapse el dispositivo 100%. Sobre esas capas de librería vamos a encontrar un framework que es el framework encargado de gestionar las peticiones, ya sea de localización, de mostrar actividades, de obtener contenidos de otras aplicaciones. Se encarga de manejar todo lo referente a las vistas, notificaciones, recursos del teléfono, entre otras características. Y sobre el framework vamos a encontrar el sistema de aplicaciones, que es lo que nosotros en teoría vamos a desarrollar una aplicación de esta capa. Hay unas que ya vienen prediseñadas que podemos utilizar, como son por ejemplo la cámara, el calendario, el correo electrónico, el teléfono, y hay otras que nosotros podemos crear a nuestra antojo, nuestra necesidad. A medida que él va notando actualización, pues me va requiriendo nuevas actualizaciones en cuanto a componentes de Android Studio. Entonces, aquí inicia una actualización acerca de la plataforma de desarrollo, acerca del emulador, para trabajar con la última versión disponible. Dejamos ahí descargando. Aquí posteriormente está la descripción de cada uno de los componentes, las versiones desde la versión 1 en el 2008, aquí están referenciadas hasta el 2013. Actualmente estamos próximos a salir la versión 16. Estamos en la versión 35, beta 36. Android Studio como herramienta de desarrollo, como IDE de desarrollo, surge en el año 2013 para soportar el desarrollo de aplicaciones. Inicialmente se trabajaba con una herramienta para Java que se denomina Eclipse. Eclipse es una herramienta de desarrollo para Java que es muy común. Una de las bondades que tiene este señor es que viene con plugins que permiten automatizar procesos, pero pues una falencia que siempre ha tenido es el manejo gráfico. A diferencia de otras herramientas visuales para Java, como por ejemplo el NetBeans o el IntelliJ, que es otra herramienta que permite trabajar en Java. Varias herramientas para Java. Android Studio está basado en IntelliJ IDEA. Vamos a encontrar que si alguna vez alguien ha utilizado este IDE, pues va a tener una interfase muy similar a la que vamos a encontrar en Android Studio.
Para la descarga, pues como les decía, van a la página oficial, descargan la versión. Esta es la versión Chipmunk del 2021. Y ya ahorita, pues apenas termine la actualización, pasamos a lo referente al componente del uso de la herramienta. Van a encontrar, como les decía, la parte de instalación. Aquí está el módulo o el proceso de instalación. Ya esta es la instalación de Android Studio. Ahí están las indicaciones, las paso a paso, la configuración y demás. Vamos a hablar un poco de un concepto que se denomina activities. Las activities en Android son las ventanas. Lo que nosotros en Angular conocemos como componentes, acá los vamos a conocer como activities. Entonces, en Angular, un componente tiene una parte de código y una parte visual. En Android, una actividad tiene de la misma forma una parte de código y una parte visual. Vamos a encontrar muchas similitudes entre lo que vamos a hacer en Android Studio versus lo que estábamos haciendo en Angular. El backend no lo vamos a modificar, ya que con lo que hicimos para Angular es suficiente y simplemente pues vamos a conectarnos al recurso que ya tenemos disponible, y a partir de él pues vamos a interactuar con la data que está en el backend. Esa es la intención. Dentro de los principales componentes que podemos utilizar dentro de Android Studio, el primero de todos o el más básico son las activities o las interfaces visuales. Para poder llamar a esas interfaces visuales utilizamos el paso de mensajes por medio de los intents. Podemos generar notificaciones para el usuario. Vamos a utilizar la notificación más básica que tiene Android Studio, que es un TOAS. Una notificación tipo tostada, ahorita la miramos. Tenemos un espacio para trabajar recursos externos o trabajar servicios. Servicios son como lo que hace cuando ustedes abren una aplicación como Waze, una aplicación como Rappi, como Uber, que ustedes cierran la aplicación, pero al final él les sigue monitoreando, les sigue llevando el proceso de seguimiento. Eso es un servicio. Tenemos herramientas para eh, notificar cambios, o estar pendientes a cambios. Por ejemplo, si mi aplicación requiere de que la cámara siempre esté en un mínimo de batería, pues yo voy a registrarme para monitorear la batería, de tal forma de que cuando detecte un nivel X de batería pueda generar una notificación. Y las aplicaciones de Java pueden compartir información entre sí por medio de los content providers. Nosotros nos vamos a enfocar en los dos primeros, Activity Intents, y utilizaremos, como les digo, una notificación muy básica. La interfaz o la activity tiene dos componentes, la parte gráfica y la parte de código. Hablando de patrón de diseño, de modelo de diseño, podemos decir que una aplicación en Android maneja un patrón de diseño modelo vista controlador, similar al que implementamos en el backend utilizamos modelo vista, controlador vista, modelo controlador, y la vista la hicimos aparte. Acá pues internamente vamos a hablar de un patrón modelo vista controlador y ya les explico el cómo funciona. Para crear un proyecto en Android Studio, simplemente venimos acá a la opción de nuevo proyecto y él nos va a desglosar algunas plantillas. Sí, hay unas plantillas que ya están prediseñadas que yo las puedo reutilizar.
Vamos a tomar como base esta que aparece por acá. Entity Views Activities. Tengan eso siempre en cuenta, una actividad vacía. Nosotros vamos a utilizar siempre una actividad vacía. Y vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle prueba prueba base. Y esa prueba base debe definir un package. Los packages normalmente los define la empresa donde estamos trabajando. ¿Cómo lo define? Pues por la URL. ¿Cómo así que por la URL? Sí, si estamos trabajando en el SENA, una aplicación en el SENA debería tener un package de la forma co.edu.sena. Entonces la URL, al contrario, la URL del SENA es sena.edu.co, al contrario sería el package. ¿Por qué utilizamos esta notación? Para evitar que se puedan cruzar diferentes, aquí llamamos clases que se llamen igual, pero que sean de diferentes empresas. Entonces, al tener eso en cuenta, el package me ayuda a diferenciar ese tipo de acciones. Definimos dónde lo vamos a guardar. Por defecto siempre va a estar en una carpeta que se llama Android Studio Project. Señores, quien no quiera estar acá puede salir, váyase a la cafetería, tómese un tinto y permítame que quienes sí quieran revisar el contenido lo puedan trabajar. ¿Listos? Tenemos acá entonces la ubicación donde va a quedar el proyecto. Como les decía, todo software o cualquier aplicación de Android Studio tiene una carpeta por defecto que se llama Android Studio Project. Y el nombre que yo le pongo acá normalmente es el nombre que yo le puse aquí arriba al proyecto. Recomendaciones generales: que en la ruta donde yo defina mi proyecto no se encuentren ñes, no se encuentren tildes, no se encuentren espacios en blanco. ¿Qué pasa si por alguna forma aparece ambiente, espacio, tele 3? Pues el instructor dijo que no tuviera espacio. ¿Qué hago? Pues vengo aquí a buscar otra. Digo, no, voy a crear una nueva, voy a ubicarme en la raíz y creo una carpeta. Le digo ejercicios de Android. Y listo, ahí va a quedar mi proyecto en ejercicios Android. ¿Cómo se va a llamar? Ah, pues ahí me falta colocarle que se va a llamar la carpeta prueba base. Como les decía, normalmente este nombre siempre se asocia a este nombre de aquí arriba. Ahorita me voy a activar el Zoom. Entonces la idea es que en esta ruta, incluyendo el nombre de la carpeta final, no lleven ñes, no lleven tildes, no lleven espacios en blanco o algún tipo de carácter especial. Nos permite seleccionar el lenguaje. ¿Cómo así que el lenguaje? Resulta que nosotros para Android tenemos dos alternativas de desarrollar, dos lenguajes para desarrollar. El más antiguo de todos, que es Java, que es el que vamos a trabajar, y el nuevo que ofrece Google, o que oferta Google, que es Kotlin. Hay otro nuevo que está trabajando, que es el Robin, que es muy cercano a Java, pero bueno, aquí vamos a utilizar Java como lenguaje de desarrollo. Simplemente lo seleccionamos y garantizamos que aquí esté Java. Dentro de las decisiones que se toman al momento de crear una aplicación móvil está el hecho de decidir hasta dónde quiero limitar el funcionamiento de mi aplicación. ¿Qué quiere decir que hasta dónde limitar? Pues resulta que el SDK es el Software Development Kit, el kit de desarrollo de software, donde están todas las librerías
que se requieren para desarrollar. Y cada versión pues tiene unas mejores características que las otras. Esto implica que nosotros, por ejemplo, si tomamos una versión 24 que es Android 7, estaremos limitando en gran medida la funcionalidad de nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque vamos a tener disponibles las características de esas versiones. Entonces son unas características muy reducidas. Pero resulta que el 97.4% de los dispositivos actuales cubren o cumplen con ese soporte. Entonces, como usuarios o como desarrolladores, tenemos aquí una guía. Si le damos clic donde dice ayúdame a decidir, él nos muestra acá un mapita. Me dice, si usted trabaja sobre la versión 34, solamente el 13% de los dispositivos que están actualmente en el mercado tendrían ese potencial. Pero si usted utiliza la versión 33, tendría una cobertura del 33%. Si utiliza una versión 31, estaría hablando del 48%, y así con cada una de las versiones. La recomendación es partir de la versión oficial y bajar máximo 2 niveles. Entonces, en este caso, la versión oficial que nos marca acá es 34. Vamos a trabajar con la versión 31 como mínimo. Entonces, vamos a decirle acá que el mínimo va a ser la versión 31. Listo. Señor. El emulador se llama. Sí, señor. También, entonces lo que tienen que mirar, si van a trabajar con sus celulares, tienen que mirar qué versión tiene su celular para que esa sea la mínima. ¿Sí? Entonces, ahorita les muestro en el emulador cómo saben qué versión tiene su celular para que revisen. Y hay que activarle la opción de desarrollador para que se pueda ejecutar. Ya ahorita les presento un poco más esa parte. En la configuración, en el Build Configuration, dejémosle la característica que está por defecto. Nosotros tenemos dos alternativas para trabajar con el desarrollo de aplicaciones, utilizando Grail o utilizando Maven. ¿Sí? Perdón, el Groovy o Kotlin. Vamos a trabajar con Kotlin. Le damos Finish y él va a hacer un proceso de descarga. Miren que aquí debajo él va a empezar a generarme el proyecto, va a descargar una serie de librerías. No se preocupen por el color que les aparece acá. Esta no va a ser la forma definitiva. Como está haciendo un proceso de sincronización, entonces vamos a esperar un momento a que termine todo ese proceso. Si podemos cerrar este espacio acá, podemos maximizar y esperar un poco a que aquí termine de hacer todo el proceso de configuración. Mientras todo esté bien, no nos van a salir mensajes en rojo. Si nos salen mensajes en rojo, tendríamos que entrar a revisar qué está pasando, por qué los errores se están generando. Bueno, mientras tanto, voy a abrir mi backend de prueba. Voy a utilizar mi API, mi backend de prueba. Aquí está aquí está mi servicio, los recursos. Vamos a activar la base de datos para que quede funcional.
Y acá en el terminal ya puedo iniciar la. Bueno, voy a hacerle aquí una modificación a la ejecución de mi proyecto. Ya les voy a explicar qué modificación le voy a implementar. Entonces, mire, cuando yo lanzo por defecto mi proyecto, vamos a hablar de la dirección 127.0.0.1 o lo que nosotros conocemos como el localhost, ¿cierto? El host local. Para Android no es óptimo trabajar con un localhost o con un 127. ¿Por qué? Porque internamente Android como tal, Android tiene esa dirección por dentro. Entonces, si yo hago referencia al localhost o al 127, estoy hablando de Android directamente. Y yo necesito que Android salga a mi equipo, venga a mi equipo, a mi Mac. Para ello voy a utilizar la IP que me asigna ya sea la tarjeta inalámbrica o la tarjeta física. Revisamos acá, si tenemos un computador, estamos hablando de que tenemos red LAN, es decir, estamos conectados por cable. Si tenemos la figura de la antenita, esa es red inalámbrica. Entonces tendríamos que buscar la red Wi-Fi para obtener la información de la IP. Vamos a ver qué IP o qué valor de IP nos asignó para la máquina. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos una alternativa que es decirle dentro de la consola ipconfig. Entonces, cuando yo ejecuto el comando ipconfig, él me va a listar todos los elementos de conectividad que tiene la máquina. Y vamos a buscar el que diga Ethernet, que es el que yo tengo activo. Y aquí me aparece una dirección física. Vamos a basarnos en esta dirección IP versión 4, 192.168.10.20. ¿Para qué necesito este número? Porque resulta que yo le voy a decir a mi servidor que trabaje con el puerto, perdón, con el host o con la IP requerida. ¿Eso qué hace? Pues que él ya no va a trabajar sobre el localhost, sino que va a trabajar sobre la IP que tiene la máquina actualmente. Es una forma de disfrazar el localhost. Entonces, si yo utilizo esta IP, pues voy a llegar al mismo sitio, al Laravel funcionando, que es lo mismo si hubiera hecho localhost, pero estoy utilizando la dirección IP para ubicarlo, que es lo que me interesa a mí porque nos vamos a conectar desde el celular. Bueno, entonces ya tengo mi backend activo, ya está funcionando. Aquí está mi back, ya está corriendo. Vamos a devolver aquí a Android. Este es mi proyecto. ¿Cómo sé yo que el proyecto está bien? Porque aquí me aparece en el nombre Android, me aparece una carpeta que se llama app y la carpeta del Grail, que es el elefantico. Si eso sale así, el proyecto se creó de forma satisfactoria. Si por alguna razón les aparece tipo project file y no les aparece como tipo Android, les aparece de esta forma, quiere decir que hay algún error que no se lo reconoció como una aplicación válida de Android.
Entonces, puede ser que la librería esté mal, puede ser que esté trabajando con una versión de GPL que no la tengo instalada. Bueno, pueden haber muchas causas y pues ahí sí toca revisar a uno por uno. Pero por lo normal, después de que uno crea el proyecto, siempre va a quedar de esta forma, va a quedar disponible para la utilización. Bueno, vamos a hacer la configuración de lo que nos decía su compañero, que es un emulador. ¿Dónde vamos a configurar el emulador? Mire, por acá al lado derecho vamos a encontrar una serie de opciones o de botones. Está el elefantico, que es el gray. Está como el celular con un marcianito. Esto es el AVD, Android Virtual Device. Ahí están los dispositivos virtuales de Android que yo puedo utilizar. Y este de aquí abajito es el manager. El manager es el encargado de manejar los dispositivos virtuales. Entonces, acá yo los configuro. Cuando los inicialice, ellos pasan para acá, para el manager. Y si me detengo, pues no pasa nada. Vamos a configurar un device. Aquí ya tengo algunos dispositivos configurados. La API que yo tengo que tener como referente es el mínimo que yo declaré en la aplicación. Yo dije que la aplicación, la API era mínimo 31, 32 cumple, 34 cumple. Entonces yo pudiese crear cualquiera de ellos, pero voy a crear uno nuevo. Entonces vengo aquí arribita, donde aparece el símbolo más, y le digo que voy a crear un virtual device. Lo primero que me va a preguntar es qué configuración de celular voy a trabajar. Un celular Pixel. Aquí hay unas versiones de Google por defecto. Las Pixel están todas. Puede ser un tamaño diferente. Por ejemplo, un teléfono pequeño, un teléfono mediano, un teléfono grande. Puedo trabajar con un tipo Fold, que son los que se doblan. Si quiero trabajar tabletas, aquí me muestran las tabletas, relojes, para televisión, para la AutoCAD. ¿Sí? Nosotros normalmente trabajamos estas dos, nos enfocamos en estas dos categorías, en estas dos gamas, principalmente en teléfonos inteligentes, y trabajamos medias de 6 pulgadas. Cualquier versión de 6 pulgadas nos sirve. Vamos a seleccionar el Pixel 9 Pro de 6.3 pulgadas. Después de haber seleccionado el equipo, yo le digo siguiente. Cuando le digo siguiente, él me muestra un listado de todos las ISO que hay de los diferentes sistemas operativos. Entonces, me dice seleccione alguno. Resulta que acá solo puedo seleccionar la 34. ¿Por qué la 34? Porque es la única que no tiene el símbolo de descarga. ¿Sí? Ese simbolito, que es este de acá, es el que me dice que debo descargar esa ISO. Vamos a decirle que vamos a descargar la versión S, la 31. Esa versión pesa aproximadamente 1.3 gigas. Entonces, dejémosla ahí descargando mientras termina. Vamos a aprovechar que aquí está el recurso también para mirar un poco cómo se percibe
Bueno, entonces, ¿qué van a notar con respecto a la instalación? Que cambia un poco la interfaz inicial. Esta interfaz inicial se encuentra normalmente cuando se instala por primera vez la aplicación y me permite seleccionar, entre otras cosas, el tipo de tema que voy a trabajar, un tema oscuro, tema claro, y hacer la descarga del SDK. El SDK, que es el Software Development Kit, es lo que él va a actualizar o va a descargar. En algunas oportunidades tendremos que aceptar licencias de uso. Pues seleccionamos lo que queremos, aceptamos y le damos Finish para que esa licencia quede aceptada. Si yo no tengo un SDK, pues él inicia la descarga del SDK y de todas las herramientas pertinentes para que yo pueda acceder al recurso. Ya que encontramos una mirada diferente. Entonces, en algunas versiones de Android podemos encontrarlo así, en otras podemos encontrarlo así. Esta es como la versión más actual o la mirada más actual de las versiones del proyecto. Yo puedo descargar o indicarle a mi máquina dónde está el SDK. Normalmente el SDK él lo copia en una carpeta temporal del disco. Lo ideal es que nosotros la cambiemos a una carpeta permanente del disco para poderla utilizar siempre, sin tener que estarla descargando. Entonces, para esa configuración, yo puedo tener previamente definido dónde tengo mi programa SDK. Simplemente lo selecciono, reviso si hay alguna actualización. Si hay alguna actualización, procedo a actualizar. De lo contrario, pues ya sigo con la ejecución de mi proyecto. Aquí ya terminó de descargar la interfase. Entonces ya selecciono acá la imagen. Mire que ya tengo dos disponibles. La 34 y la 31, que se ven en color negrito fuerte. Vamos a seleccionar la 31. Bueno, aquí viene una opción para ponerle un nombre. Yo puedo colocarle celular de prueba para clientes 1 o simplemente dejarle la referencia de la máquina y la versión, que es el valor que trae por defecto. Me permite definir cuál es la forma de inicio de mi celular. Puedo decirle que la cámara, qué pasa con la cámara, la emulo, activo mi cámara personal, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa información? La red, cómo debo manejar o paquetear. Bueno, le damos finish y él me va a crear aquí a este nivel una opción. Todas estas cuatro tienen en característica que tienen el botoncito de play. Cuando yo le doy play, voy a iniciar una máquina virtual. ¿Se acuerdan cuando trabajamos VirtualBox? Eso es una máquina virtual. Ahora aquí es una versión un poco más reducida de una máquina virtual, que es un emulador, un celular. Pues aquí tengo un celular. Si alguien alguna vez quiere trabajar alguna aplicación de celulares y no quiere hacerlo en su dispositivo, puede hacerlo por acá, por el emulador. Aquí usted puede instalar aplicaciones, puede crear sus cuentas, registrarse, bueno, hacer todo lo que usted hace normalmente en un celular. No puede llamar, sería lo único, pero el resto casi que todo lo puede hacer de forma emulada. Entonces, mira, aquí tenemos mi celular. Este es el celular. Aquí está Chrome, Gmail, Google Play Store. Yo puedo trabajar con este señor como si fuera un celular, ¿no?
Vamos a hacerle una modificación a este señor para hacerle como el primer run. Voy a quitarle este View Compact y le voy a quitar el Edge to Enable. Y aquí vamos a encontrar dos cosas. Este señor que tiene como nombre Activity, puede ser main, puede ser lo que yo quiera. Esta es la parte de codificación, por lo que se conoce como el controller. La data todavía no la tenemos, porque esa es la que vamos a obtener no, del consumo del servicio de la API. Y la vista es este señor de acá, este señor. Pero este señor es otro archivo diferente. Si yo hago control clic, él me trae acá a la vista diferente. Y aquí tenemos la representación visual de lo que es una actividad. Esta es la vista, la parte visual de una aplicación. Aquí en las propiedades vamos a colocarle a este señor un hola mundo. Bueno, acá tenemos un ejemplo del hola mundo. Vamos a cambiarle su contenido. Pues acabo de cambiarle el contenido a la caja de texto o al texto que se presenta en la pantalla. Le puse hola mundo y voy a ejecutar. ¿Cómo ejecuto? Aquí arribita voy a encontrar un botón de play. Ahí es donde le vamos a dar play. Él va a construir la aplicación, va a generar el APK, que es el instalador de las aplicaciones. Me genera una versión reducida, que es el ABR creo que es, y esa es la que al final el celular utiliza o usa como parte de su proceso. ¿Qué elementos puedo trabajar yo en esta ventana? Ah, mira, aquí al lado derecho están la paleta de elementos. Hay unos que son los más comunes que normalmente todo el mundo utilizamos, botones, imágenes, el text view, recycler view, el fragment view, el scroll view, perdón, el switching, el fragment. Este no, ese tampoco. Pero los demás sí están ahí más utilizados. Ahora no encuentro lo que estoy buscando, pues vaya y cambie qué es lo que necesita. Necesita algo de texto. Aquí está para trabajar password, para trabajar números telefónicos, números postales, fechas. O no, yo lo que quiero es validar los widgets disponibles. Pues ahí están las imágenes, videos, consola, navegador web, barra de progreso, barra de búsqueda, barra de rating. También tenemos un concepto que se llaman los layouts. Los layouts son los encargados de ubicar los componentes dentro de la interfaz. ¿Cómo sé yo sobre qué layout estoy trabajando? Se viene
a su, a su vista y se ubica una opción que se llama el Component Tree. Y dentro de ese Component Tree vamos a encontrar el main, que es el principal o el artículo principal de la vista, la raíz. Y vamos a encontrar que esa raíz usa una estructura que se llama Constraint Layout. Un Constraint Layout es una capa, layout es capa, capa con restricciones. Las restricciones las definen estos 4 puntos. Con esos puntos yo le estoy diciendo a la izquierda de, a la derecha de, arriba de, debajo de. Entonces mire que aquí ya tenemos el Hola Mundo, ya se ejecutó. Esta es mi aplicación. Acabo de hacer una aplicación móvil que dice Hola Mundo. Dentro del back que yo tengo acá una API que está por fuera de la autenticación. Vamos a aprovecharnos de eso y vamos a tomar esa API. Y vamos a conectarnos a esa API que se llama curso. Y vamos a obtener la lista de los cursos y los vamos a mostrar en un componente. ¿Qué componente vamos a trabajar? Pues voy a borrar este componente, Hola Mundo. Bueno, voy a guardar aquí. Si yo le hago clic al Run Device, se me oculta la ventana. Ojo, no es que cierre el celular, el emulador, simplemente se oculta. El emulador sigue activo. Voy a darle aquí, borrar esa caja. Y voy a buscar aquí arriba en mi paleta, en la parte superior, hay una lupita. Ahí en esa lupita voy a escribir list y él me filtra por esa palabra. ¿Qué hay por list? Ah, bueno, hay un list view. Me sirve. Te lo voy a arrastrar hacia la interfase que me interesa. Mire que aquí ocupó toda la ventana. Yo no quiero que ocupe toda la ventana. Si recuerdan, el Hola Mundo tenía estos 4 puntos en azulito, en azulito relleno. Aquí están esos 4 puntos sin azul, están en blanco. ¿Qué implicación tiene eso? Que no he hecho el constraint, no he hecho las limitaciones. Entonces, vamos a hacerlas por acá. Voy a darle más al botoncito de la izquierda, voy a darle más al botoncito de la derecha. Él me asigna unos valores de espaciado. Aquí hay 46 dpi, aquí hay 42. ¿Qué quiero hacer? Quiero que queden iguales. Entonces voy a decirle acá a este señor
que en el constraint va a ser 0 a la izquierda, 0 a la derecha, y eso me va a definir que el centrado va a ser automático. ¿Listo? A este señor vamos a colocarle un constraint superior, pongámosle 90 dp, y aquí ya tengo una lista. Si yo ejecuto la lista, esa lista va a estar vacía. ¿Sí? No la voy a percibir porque está vacía. Ahí hay una lista. No veo cuál, pero ahí está. ¿Sí? Definitivamente la lista no tiene datos. Como no tiene datos, pues no se puede visualizar. Bueno, vamos a hacer una pausa hasta acá. Vamos a ir al descanso.